Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no sigan esa enseñanza, ni han aprendido los malos llamados profundos secretos de Satanás. Les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. El que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre, y él los gobernará con puño de hierro, les hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo y queremos pedirte que en esta tarde ya, Señor, nos hables a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Todavía es de mañana, ¿no? Sí, perdón. Ya traigo hambre por eso. Y acabo de comer. No se crean. Comencemos entonces y les voy a hablar un poquito de Tiatira. ¿Qué era esta ciudad? Si ustedes ven en el mapa, de hecho, las iglesias, hay algunas Biblias que aparece al final, aparecen ahí las iglesias y estaban todas relativamente cerca, estaban muy cerca las iglesias. Y los nombres eran las iglesias eran por las ciudades. Esta Tiatira, de las 7 ciudades a las que se dirige las cartas, Tiatira era la ciudad más pequeña. De todas las 7 iglesias o ciudades, Tiatira es la más pequeña. Pero es a la que se le escribe más largo. Si te fijas, esto que acabamos de leer es lo más largo que vamos a leer de las iglesias. O sea que había algo importante que escuchar. Dentro de esta ciudad estaba construida, no tenía fortificaciones. Estas ciudades, recordemos que en aquel tiempo muchas ciudades estaban fortificadas, pero esta ciudad no. Era tan pequeña que decían, no lo necesitamos. No necesitamos fortificaciones, que eso llevó en la antigüedad que muchos atacaran esta ciudad, la destruyeran, la volvieran a levantar, la vuelven a destruir. Se levantó como 3 o 4 veces esta ciudad porque no tenía fortificaciones. Estaba en un punto estratégico donde todos tenían que pasar por Tiatira. Para ir a cualquiera de estas regiones, de estas 7 ciudades, sí o sí tenían que pasar por Tiatira. Entonces, aunque era pequeña, pero estratégicamente estaba en un lugar muy importante. Quiero que guarden esto que les estoy diciendo porque después voy a comentar esto que acabo de decir. Dentro de esto, lo que había, al ser una ciudad muy pequeña y pasaba mucha gente, entonces tenía muchos comercios, muchos negocios. Por ejemplo, se distinguía, por ejemplo, de la lana, el lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, esa sí no sé qué es, pero a eso había ahí, curtidores, alfareros, panaderos e incluso hasta traficantes de esclavos. Traficantes de esclavos había en ese momento, forjadores de bronce. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 14, habla de Lidia, una mujer que hacía púrpura y dice que venía de Tiatira. Entonces, todos estos eran los negocios que se manejaban y que por lo tanto muchos cristianos tenían este tipo de negocios. Esto era lo que era esta ciudad, ¿ok? Ahora, estamos hablando en cuanto
mi verdadera identidad. Nosotros tenemos que tener una identidad honesta, que así como somos, así somos en todas partes. Quiero darles un ejemplo de un personaje que voy a ir mencionando, a ver si alguien sabe de quién estoy hablando, lo grita, ahí a ver si es cierto lo que le atinó. Estamos hablando de un personaje donde cambió la televisión mexicana. También cambió en Latinoamérica y muchos países del mundo. A ver si con esta ya pueden atinarle. Nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929 y murió el 28 de noviembre del 2014. Chabuelo todavía no muere. El Chavo, Chespirito. No, todavía no. Estamos hablando del Chavo. Fíjense, él fue actor, comediante, escritor, guionista, compositor, musical, director y productor de televisión. Creador de muchos personajes, pero sus dos principales, el Chavo y el Chapulín Colorado, son los que más se conocen de él. Su nombre artístico, Chespirito, creo que muchos lo saben, viene de William Shakespeare. Por su fonética es Shakespeare, y como él es chiquito, entonces de ahí nació él como Chespirito. De ahí viene el Shakespeare de Chespirito. Si no sabían, de ahí viene, porque sus escritos eran muy parecidos a los de William Shakespeare. Por eso de ahí nace lo de Chespirito. Creó personajes como todos los conocemos, como, bueno, el primero Chespirito, Chompiras, el Doctor Chapatín, el Chanfle, Chaparrón Bonaparte, entre otros. Si se fijan, él decidió hacer sus personajes con CH. Creo que nos dimos cuenta de eso. Él dijo que los hizo con CH porque en México hay muchas malas palabras con CH. No lo piensen, mi hermano. Ok, no, ¿cuáles eran? No la pienses. Pero fíjate lo que él decidió hacer. Dice, yo quise hacer mis personajes con CH para, en vez de ofender, sacar risas. Y es por eso que él hizo estos personajes con CH, para que te sacara risas a ti y a mí, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Miren, cuando estuve viviendo ahí en Argentina, no saben cómo aman hasta el día de hoy al Chespirito, al Chavo del Ocho. Y aunque hay muchas palabras que no conocen, por ejemplo, la torta de jamón, no saben, cuando le quiero una torta de jamón, no saben lo que es, porque en Argentina torta es pastel. Entonces imagínate para ellos un pastel de jamón, como que no entienden, pero les da risa. Todo, hay ciertas frases mexicanas les da risa. Y ahí en el instituto hay gente de todo el mundo, y de todo el mundo conocen a Chespirito. Yo tenía un compañero ucraniano, y en Ucrania conocen a Chespirito. Ahí, porque fue traducido sus programas en más de 30 países a su lengua. No sé cómo dirían en ucraniano torta de jamón, pero pues ellos la entendían, esa parte. Y ya conocemos varias frases de Chespirito, no contabas con mi astucia, fue sin querer queriendo. ¿Quién podrá defendernos? Pero ahí está un personaje que quiero que prestes atención, que no es su verdadera identidad, porque su verdadera identidad es Roberto Gómez Bolaños. Él creó personajes, pero no es su vida. No es su vida. Y sabes, nosotros, y aunque yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos orgullosos de lo que es él, y ahí nosotros en Argentina es mexicano, decíamos, eso es todo. Y mucha gente nos amaba simplemente por él, porque nos preguntaban por él. Siempre nos preguntaban, ay, el Chapulín Colorado y Kiko y no sé qué tanto. Pero no era su verdadera identidad. Mis hermanos, nosotros tenemos que, en nuestra vida diaria, tenemos que tener una verdadera identidad. No actuar afuera de una forma y en la iglesia actuar de otra, para que me quieran en los dos lados. No es así. Tenemos que ser verdaderos. Ahí después pueden checar, hay un programa, hace tiempo, de hecho ayer lo estuve viendo, recordando, en Argentina hubo un programa que se llama La Noche del 10, que lo hizo Diego Armando Maradona, y en ese momento, en ese tiempo invitó a Chespirito a su programa,
Todos lo adoraron, pueden ver, dura como 15 minutos, todos adoraron a Chespirito, pero 2 veces dice Maradona, ¿sabes qué? Yo viví tiempos muy difíciles, pero cuando veía tu programa se me olvidaba, me sacabas la risa, me venía la paz y el dolor se iba. Y Chespirito decía, eso es lo que yo quería llevar a la gente. Y mis hermanos, nosotros no somos Chespirito, pero somos hijos de Dios, por lo cual tenemos que llevar la alegría y la paz a los demás, pero con nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Y fíjate ahí en sus boletines, para comenzar, menciona, en primer lugar, Cristo se menciona, la presentación de Jesús, para que lo puedas poner ahí, la presentación de Jesús. Y Jesucristo habla a esta iglesia y entonces antes de poder hablar, Él se presenta, mencionando que Él tiene la autoridad de lo que va a venir hablando. Por lo tanto, Cristo se presenta. Y en primer lugar, mencionamos ahí para que lo puedas poner, Él se presenta y Él menciona su identidad, el quién es, su identidad en primer lugar. Y Él se hace mencionar, si te fijas, Él dice, soy el Hijo de Dios. Se presenta como el Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo y de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces Él se presenta como el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenía toda la autoridad, todo el poder para poder hablar a esta iglesia. Fíjate lo que dice Juan 19:7. Dice, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, está hablando de Jesús, porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios, insistieron los judíos. Lo querían matar a Cristo porque Él se hacía llamar Hijo de Dios, y por supuesto lo era, pero muchos no lo creían. Pero Él se identificaba como el Hijo de Dios. Entonces, y aquí lo vuelve a repetir en la carta a Tiatira, soy el Hijo de Dios. Se presenta su identidad como Hijo de Dios. En segundo lugar, su mirada. Él menciona su presentación, dice, ojos que resplandecen, dice, como llama de fuego, dice. Esta descripción nos lleva a pensar, mis hermanos, sus ojos son como llama de fuego. Nos lleva a pensar, nos hace pensar que delante de Dios no podemos esconder nada, que Él ve todo. Jesús Adrián Romero, él escribió una canción muy buena, dice, cuando nadie me ve en la intimidad, ahí es cuando realmente soy sincero, porque tú me conoces. Delante de la gente muestro algo, pero delante de ti tú ves todo por tu mirada como fuego. Estamos al descubierto, estamos desnudos. Delante de Dios no podemos esconder nada. ¿Te acuerdas ahí, Adán y Eva cuando pecaron, qué hicieron? Se escondieron, o sea, intentaron esconderse de la presencia de Dios. No se puede, porque su mirada está en todo lugar y Él te ve tal como eres. Por lo tanto, procuremos que nuestra identidad sea verdadera, porque así como Él nos ve, que los demás nos puedan ver. Esa es su mirada. Y ahora, nos habla también como llama de fuego, porque nos recuerda su ira en contra del pecado. No está de acuerdo con el pecado. Y ahorita es lo que le va a hablar a la iglesia de Tiatira. No estoy de acuerdo con el pecado que estás llevando ahí. Yo veo todo, yo sé todo. En tercer lugar, su andar. La presentación de Cristo nos menciona su identidad, su mirada y su andar. Dice ahí, pies que parecen bronce al rojo vivo. La idea es que Cristo viene a poner orden y a juzgar a las personas. Cristo lo hace, no nosotros. Nosotros no somos quien para juzgar a las personas. Cristo lo hace. Y cuando menciona bronce, cada vez que tú veas bronce en la palabra de Dios, siempre habla sobre juzgar. Siempre es juzgar el bronce. Y entonces Cristo iba a juzgar a las personas que estaban haciendo lo incorrecto sobre su andar. Yo te voy a ver, te estoy viendo, yo estoy viendo tu andar, tu cuidado. Se presenta así. Fíjate lo que dice Salmo 110, versículo 1. Así dice el Señor,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ves? Cristo va a juzgar a todas las personas y aquellas que no hicieron lo correcto, las va a poner al estrado de sus pies. Jesús, a través de su presentación, va a demostrar su autoridad para enviar la carta y a exhortar a la iglesia a que demuestren su verdadera identidad, que no tengan que esconder nada, que no aparenten algo. Mis hermanos, yo te animo a que como iglesia que somos, como hermanos que somos, como cristianos que somos, que no aparentemos nada, que seamos tal como somos con Dios, con los demás. Que no seamos como Facebook, Twitter, Instagram, que mostramos lo que queremos y no lo que realmente somos. Porque ahí vemos pura felicidad, pura alegría. Nadie va a subir una foto llorando, deprimido, nadie. Teniendo problemas con su esposa ahí, gritándose, nadie. Todo ponen, I am happy, nada más. Entonces no seamos como Facebook, como Twitter. Seamos verdaderos cristianos. Nuestra verdadera identidad se tiene que presentar porque Cristo así lo quiere. Ahora vamos a ver entonces ahí que en primer lugar, para que lo puedan poner ahí, Jesús alaba a su iglesia. Jesús alaba a su iglesia. ¿Y por qué la alaba? El punto número 1, por sus obras. Por sus obras. Ahí menciona las diferentes obras que estaba haciendo la iglesia, y la primera obra que estaba haciendo la iglesia de Tiatira, fíjate que antes Cristo de juzgar a la iglesia, primero la alaba. Mi querido hermano, cuando tú vas a hablar, de eso te lo doy de consejo, cuando tú vas a hablar con una persona, antes de darle el palo, alábale por quien es. Agradécele por lo que él hace. Cuando estamos hablando con Julio, me da risa porque me empieza a decir, has hecho esto bien, ya suéltame el palo, le digo, ya me estás alabando, ya dime lo que me tengas que decir. Lo cotorreo de esa manera. Pero es una manera, mis queridos hermanos, que si tú vas a hablar con alguien, si tú vas a animar a alguien, si tú vas a exhortar a alguien, siempre alábalo, siempre menciónale sus cosas buenas, porque somos muy propensos a mencionar todo lo malo y lo bueno, ¿dónde quedó? Y Cristo comienza, te fijas, con todas las iglesias siempre va a comenzar con lo bueno, porque siempre hay buenas cosas, siempre hay más buenas cosas tuyas que malas, siempre hay más buenas cosas mías que malas. Entonces siempre comencemos mencionando eso, y Jesucristo lo hace. Jesús les alaba por sus obras y comienza por el amor. Ahí la palabra amor en el original es el amor, es ágape. En la Biblia se mencionan 3 tipos de amor. Filial es uno, que el filial es entre hermanos. Yo amo a Sergio, es el amor filial. Yo amo a su esposa, es amor filial. Pero mi amor hacia mi esposa no es amor filial. Es amor, es el siguiente amor, es amor eros. Es el eros, es el amor que tienes a tu pareja. Y el tercer amor es el amor ágape, el amor que Dios tiene al hombre y que nosotros tenemos que tener a Dios. Pero obviamente es mucho mayor el de Dios, demasiado. Nosotros ahí de poquito a comparación. Y entonces aparece ahí el amor y aparece la palabra ágape. Quiere decir que esta iglesia verdaderamente amaba. Lo que hacía, lo hacía para Dios, no por que lo vieran. Lo hacía realmente para Dios. Y querido hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo con el amor ágape, porque Dios lo ve. No lo hagamos con el amor filial para que me vea mi hermano. No, que me vea Dios, que es el que quiero agradar. Y eso es lo que alaba Cristo de su iglesia, por su amor. En segundo lugar, por su servicio. No se los puse ahí, pero ahí aparece en la palabra de Dios su amor, su servicio. La evidencia de nuestro amor real hacia Dios se manifiesta en la disposición a servir. Mi querido hermano, si tú realmente amas a Dios, ¿cuál es la consecuencia? El servicio. ¿Cuántos servimos a Dios en la semana?
¿Cuánto? Y es donde tenemos que comenzar. Y sabes que esta iglesia servía fielmente, tenía pasión, porque comenzaba con el amor, se reflejaba en el servicio al Señor a través a nuestro prójimo también. También Dios alaba su fe. Esta iglesia tenía fe, tenían confianza en Cristo, no solamente en la salvación, sino también en la fidelidad que tenían a Cristo. Y en último lugar, Dios les alaba por su paciencia. Las pruebas y las dificultades que ellos tenían se manifestaban en la perseverancia, en su fe para afrontar todo sin abandonar al Señor. Estaban dispuestos a seguir al Señor de cualquier manera. Sabes que las dos primeras van unidas, amor y servicio. Las siguientes dos van unidas también, la fe y la paciencia. Entonces, ¿cuál es el progreso de esto? ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? Y yo te alabo, dice, porque tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Son más abundantes. Mi querido hermano, si tú y yo estamos teniendo ese amor, si tú y yo estamos teniendo ese servicio, esa fe y esa paciencia, quiere decir que hay un progreso espiritual. Y eso es lo que estaba teniendo Tiatira. Había un progreso espiritual en sus vidas, porque había mucho amor, había mucha fe, mucha paciencia, mucho servicio, ya había más progreso. ¿Sabes cuál es el detalle? El problema de muchos hermanos es que comienzan con mucho ánimo para el Señor, pero se van desinflando. Que ya no los vemos para servir, que quizás ya no los vemos ni en la iglesia. Nos vamos desinflando. ¿Y sabes qué tenía esta iglesia? Que sus primeras obras, sus últimas obras eran más abundantes. O sea, que iban de menos a más. Y así tiene que ser nuestra vida cristiana, de menos a más. No quedarnos en el primer amor como lo hizo Éfeso, que ya lo vimos ahí, de menos a más. Y eso es lo que Cristo alaba de su iglesia. Pero en segundo lugar, Jesús amonesta a su iglesia. Jesús amonesta a su iglesia. ¿Te acuerdan la semana pasada, en la carta de Pérgamo, ahí donde nos habló el pastor Rubén, vemos que Balaam seducía desde afuera? ¿Se acuerdan? Vimos lo de Balaam. Él seducía desde afuera. Pero aquí va a hablar de una mujer, Jezabel, que ella estaba dentro de la iglesia. O sea, era más peligroso todavía. Más peligroso. Aquel estaba afuera, pero ella ya estaba dentro. E incluso servía. E incluso enseñaba. Peligroso. Y entonces Jesús va a amonestar. Estas cartas nos van a revelar que el mundo espiritual está lleno de falsedad. Les voy a poner ejemplos de falsedad y mentira. Ya hemos visto, por ejemplo, en Éfeso, algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. Eso lo vimos en Éfeso. En Esmirna y Filadelfia, otros pretendían ser judíos sin serlo. Falsedad. Los cristianos de la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Quizás esto es muy común, ¿no? Mostramos lo que no tenemos. Pero hay mucha falsedad hoy en día, y no solamente hoy, sino lo vemos desde ese tiempo. Mucha falsedad. Y esta mujer era una de ellas. Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Y fíjate, la iglesia aún así la toleraban. Por eso que ahí Jesús amonesta a su iglesia, y en primer lugar amonesta por su tolerancia, para que puedas poner ahí, por su tolerancia. Ahora, ¿quién era Jezabel? Ahora vamos a entrar con esta mujer. ¿Quién era Jezabel? Lo más probable, mis hermanos, que esta mujer no era su nombre real, Jezabel, sino que está haciendo alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento, y que se estaba comportando de la misma manera que la Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces, pensando en la mujer del Antiguo Testamento, Jezabel era una hija de un rey pagano de Sidón que se casó con Acab, un hijo de Dios. Ya comenzamos mal ahí. Un hijo de Dios casándose con una persona
que no era hijo de Dios, en este caso Jezabel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho para influir el gobierno a su antojo. Menciona sobre ella su influencia ante su esposo, por lo tanto empezó a prohibir muchas cosas a los hijos de Dios. ¿Te acuerdas el principio que dice 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, y etcétera. Porque ya lo vimos en esta mujer. Hizo destrozos en el pueblo de Israel. Tenía problemas. Y le quiero mostrar varias de las tantas cosas que hizo esta mujer. En primer lugar, ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Eso aparece en 1 Reyes capítulo 18. Ahí vas a poder ver eso. También propuso matar a Elías. ¿Te acuerdas aquel profeta que hizo descender fuego del cielo? Siguiente capítulo, le dijo, al día siguiente voy a colgar tu cabeza para que todas lo vean. Y entonces Elías tuvo miedo y se fue y se ocultó en una cueva, dice la palabra de Dios. Es esta Jezabel. Introdujo el culto de Baal en Israel y mantenía a sus profetas. 1 Reyes capítulo 18 nos aparece. Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías. 2 Reyes capítulo 9. Y tramó el asesinato de Nabot, un hombre rico, con mentiras para quitarle su herencia. Fichita que tenía acá ahí, ¿eh? Cuando hacían enojar a Jezabel, híjoles. Por eso a veces que decimos, hijo, hay una Jezabel por la iglesia, porque cuando se enoja, aguas, tenemos que tener cuidado. Y esta mujer estaba ahí, mis hermanos. Esta mujer estaba ahí. Y era altamente peligrosa. ¿Y sabes qué? La estaban tolerando. Conociendo todo esto, que tenía las mismas obras que la Jezabel del Antiguo Testamento, no hacía nada. Quizás porque le tenían miedo, porque quizás te mato si me sacas de aquí, qué sé yo qué le habrá dicho, pero la estaban tolerando. Le permitían. ¿Y sabes qué es lo peor? No solamente la toleraban, sino hasta que le permitieron enseñar. Ella enseñaba dentro de la iglesia. Entonces Jesús los amonesta a su iglesia por su tolerancia y por la mala enseñanza que había en caso de esta mujer. Porque dijo ahí, con su enseñanza engañan a siervos. Con esta enseñanza engañan a mis siervos. ¿Sabes qué estaba sucediendo? ¿Te acuerdas que al principio te dije que esta ciudad era muy pequeña pero con muchos comercios? Y dentro de estos comercios, los hijos de Dios, los cristianos, tenían comercios. ¿Sabes lo que sucedía en esa ciudad? Que ofrecían muchos sacrificios o hacían muchos cultos paganos. Y si tú no eras parte de esto, no te permitían vender. Entonces los cristianos estaban entre la espada y la pared. Es que si no hago esto, pues mi negocio se viene abajo. ¿Qué hago? ¿Tengo que ser partícipe o no? Entonces esta mujer enseñaba, no pasa nada, tú hazlo. Total, es para alimentar a tu familia, es para proveer a tu familia. Así que si tienes que hacer cosas chuecas que no le agradan a Dios, pero al fin y al cabo es para tu familia. Y eso es lo que les estaba enseñando. Haz cosas chuecas para tu beneficio. Sabes que todos sabemos que en el gobierno habrá muchas cosas muy buenas y las hay. Yo trabajé en el gobierno y hay muchísimas cosas buenas que se hacen bien, pero como todos lados también tiene sus cosas malas. Cuando comenzó esta administración, el director que está hoy ahí, en el Comude donde yo trabajaba, un amigo me dice, oye, ahora que entra el director, me dice, lávale su auto. Como yo estaba encargado del área de los vehículos, también tenía la posibilidad de la gasolina
para los vehículos que estaban ahí. Entonces me dijo este amigo, ahora que entra el director, lávale su auto, ponle gasolina de los autos para que lo mantengas con bien, para que lo tengas alegre, para que lo tengas contento. Y le dije, tú me conoces, le dije, y tú sabes que no voy a hacer eso. No seas todas las que me dijo habidas y por haber. Le dije, yo no negocio con eso. Le dije, no lo voy a hacer. Y no lo hice. Digo, si le voy a caer bien al director, que sea por mi trabajo, no por lo que quiero que me vea que estoy haciendo, lavarle su auto y ponerle gasolina, que no es nuestra. Es que así es la única manera que vas a crecer y que, ok, bueno, así no lo voy a hacer yo. Y me dijo de todo, salí del comude, me dijo de todo, eres un, no hombre, ¿qué me dijo? Fue difícil, mis hermanos, pero le dije que no. Y sabes que va a haber mucha gente en tu negocio que te va a decir, haz las cosas chuecas para tu beneficio. No toleres, no sigas las malas enseñanzas. Dios sabe que si no es así, Él te va a mostrar otra parte. Él te va a mostrar de qué manera lo tengas que hacer correctamente, recto. No creas el que no tranza no avanza, no lo creas. O sea, muchos sí avanzan, pero no es la mejor manera. Hagamos las cosas bien. Y esta mujer estaba enseñando esto, que tenía que si quieres seguir adelante, pues hazlo de ellos, come sacrificios, ten tus ídolos, si no, no vas a comer. Y muchos de los cristianos estaban aceptando eso, esta mala enseñanza. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En el original, ¿sabes lo que significa? Le declaras la guerra a Dios. ¿Quieres tener una guerra con Dios? ¿Crees que vas a poder ganarle a Dios? Mis hermanos, no tengamos estas malas enseñanzas, no toleremos. Seamos, que nuestra identidad sea verdadera. Aunque te critiquen, aunque te digan, tú sé fiel. Aunque parezca que Dios no te está ayudando con tu negocio, ¿qué voy a llevar? Cristo te prometió, no he visto hombre desamparado y descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, he tenido que comer. De un plato de frijoles hasta el mejor lujo. El miércoles fuimos a Morelia y con el pastor Rubén tuvimos una enseñanza buenísima y después el pastor nos invitó a comer, donde dijo, wow, de las cosas, un restaurante impecable, impresionante, que digo, de las cosas que yo no podría pagar, pero pues aquí estoy, vamos a disfrutar, vamos a comer. Son los regalos de Dios, cuando haces las cosas correctas delante de Dios. Y yo te animo a que hagamos las cosas bien, no aceptes las malas enseñanzas, porque Dios va a premiar tu fidelidad, Dios lo va a hacer. Después, en tercer lugar, Jesús llama al arrepentimiento a su iglesia. No aprendas no toleres a este tipo de personas, no tengas estas malas enseñanzas, pero si ya caíste, arrepiéntete. Porque dice ahí, la palabra de Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta. Mis hermanos, la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios le envió al profeta Elías a encontrarse con Acab. Le dijo a Jezabel, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero Jezabel dijo, no quiero. Así estoy bien. Mis hermanos, aún hay tiempo. Si tú has caído en algo que no es correcto, aún hay tiempo. Hay tiempo porque Dios está dispuesto a perdonarte. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes
porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Él es paciente, mis hermanos, y hay tiempo. Si hay algo chueco en nuestra vida, si hay algo que estamos escondiendo, mostremos la verdadera identidad ante Dios y arrepintámonos, porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo, mis hermanos. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que esta mujer no quiso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y heriré de muerte a sus hijos. Mis queridos hermanos, siempre el pecado, cuando no te arrepientes, siempre la consecuencia la va a llevar los que están a tu alrededor. Siempre. Y mis hermanos, si tú no te arrepientes de cualquier cosa que puedas estar, la puede llevar la consecuencia a tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque tú y yo no nos arrepentimos. Y ahí va a estar el dolor. Aún hay tiempo de arrepentirnos. Aún hay tiempo. Pero ¿sabes cómo termina la carta? Jesús anima a su iglesia. Jesús anima a su iglesia. Fíjate que le habla a los fieles, versículo 24. Al resto dice, al resto no sigan. No sigan los pies de esta mujer, no siguen las actuaciones de esta mujer. ¿Y sabes qué es lo hermoso de ese pasaje o de esa palabra al resto? Dice, en el original sería a la mayoría. Porque siempre son más los buenos, siempre. Como decía Espíritu o el Chapulín, síganme los buenos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Síganme los buenos, porque siempre hay más. Siempre hay más. A ellos les quiero hablar, dice. Porque Jesús anima a su iglesia y en primer lugar le habla a los fieles. Para que lo puedas tener ahí. Le habla a los fieles. Que se refiere al resto, les dice, no sigan ese ejemplo. Que sean diferentes. Que mostremos nuestra verdadera identidad con Cristo y no participemos de esas obras. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos. Mis queridos hermanos, somos extranjeros en este mundo. Por eso nos rechazan constantemente, porque no somos de este mundo. Estamos de paso. Sigamos fieles, mostremos nuestra verdadera identidad. ¿Sabes que cuando estábamos ahí en el instituto, no sé quién ha vivido fuera del país mucho tiempo? Yo estuve 3 años fuera del país. Entonces, mis hermanos, ahí se me salió lo mexicano habido y por haber. Era nuestro primer año, 16 de septiembre en Argentina, imagínate, éramos como 40 mexicanos ahí en el instituto. Un día antes nos llega una invitación del consulado mexicano ahí en Argentina, invitándonos a una fiesta mexicana. ¡Wow! Nos fuimos a Buenos Aires a participar de esa fiesta mexicana, mariachi, no sé cómo consiguieron los tacos, comida mexicana, chile, increíble. Me sentía en mi país. Porque me encantaba estar en Argentina, pero me sentía extranjero, porque me faltaba mi comida. No hay chile. Imagínate vivir sin chile. ¿Sabes lo que hacíamos? Era una de las cosas que hacíamos. La Valentina era lo único que podíamos llevar, entonces llevamos nuestra Valentina, y entonces si la poníamos en el comedor la Valentina, la veían todos los mexicanos, ¡fum!, se nos acababa. Y ya no disfrutábamos nuestra Valentina. Entonces lo que hacíamos en aquel tiempo, ¿se acuerdan esos rollitos de cámara, esos negritos? Donde ponían los rollos, ahí poníamos el chile y nos lo llevamos al comedor con nuestro botecito. Y lo sacábamos así al descubierto y... Ya no hay, se acabó. Porque era lo que hacíamos para sobrevivir con el chile y ponerle a lo que sea. Esa era nuestra manera de vivir en Argentina. Y sabes que ahí no escuchaba música de mariachi, no me conocía las letras, ahí aprendí de todas, aprendí de Chente, aprendí de, ¿quién más está? Ya no sé quién es, de Alejandro Fernández, hasta de Julián Álvarez, no, de él no
no existía. Pero mis hermanos, y justo en ese año salió el disco de Luis Miguel, México en la piel. Imagínate cuando lo escuchamos ahí, la lloradera de todos los mexicanos ahí, de que ¡ay, mi país! Pero me sentí extranjero. Y ahí aprendí a amar a mi país. Y ahí aprendí ese refrán: como México no hay dos. Y amo y defiendo mi país como sea. Por más de que tengamos muchas cosas, yo los defiendo a mi país. Mis hermanos, somos extranjeros en este mundo. Tenemos que amar y defender nuestra ciudadanía, que es del cielo, a como sea, porque muy pronto llegaremos. Y Cristo le habla a los fieles. A los fieles. ¿Y sabes qué? En segundo lugar ahí, no solamente le habla a los fieles, nos da una herencia. Porque dice la palabra de Dios: y a aquellos fieles les daré una autoridad. Mis hermanos, Jesús sabía que los cristianos de ahí estaban padeciendo, porque si no participaban de estas obras, pues no les iban a comprar en sus negocios. Pero Jesús, ¿qué les promete? Una herencia. Que les está diciendo: yo tengo el poder, yo tengo el control. No ellos. Yo soy el que tengo el control. Yo soy el que te voy a dar la herencia. Yo soy el que te voy a sostener. Yo soy. Tú sé fiel. No participes de las obras de este mundo. Y en último lugar, tendremos plena comunión con Él. Porque dice: y te daré la estrella de la mañana. Te daré la estrella de la mañana. Esa frase significa que es Cristo. Te voy a leer 2 versículos. Dice Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Ves? Se refiere a Cristo. El segundo versículo, 2 de Pedro 1:9. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, que es Cristo. Vas a tener comunión eterna con Cristo. Él es la estrella de la mañana. Vas a tener plena comunión. Es lo mejor que puede haber. La estrella de la mañana. Querido hermano, no sé si sabes de un poquito de astronomía. Hay astronomía, no astrología, el estudio del universo. Y muchas estrellas que tú ves en el cielo, tú las ves ahí radiante, impresionante. Pero sabes que muchas estrellas ya no existen, ya están muertas, pero es tanto su luz, que aún siguen brillando. Mis hermanos, hay hombres de Dios en el Antiguo Testamento que ya murieron, pero son como la estrella, que aunque estén muertos, es tanta su luz que siguen brillando. Que Cristo ya no está con nosotros, me refiero físicamente, pero fue tanto su luz que sigue brillando en nuestros corazones. Querido hermano, ¿cómo vas a brillar tú el día que estés en la presencia del Señor? ¿Vas a dejar luz? ¿Vas a brillar intensamente como aquellas estrellas que ya murieron pero siguen reflejando su luz? Esa es la decisión que yo te animo. Que muestres tu verdadera identidad con Cristo y vas a reflejar la estrella de la mañana, que es Cristo. Amén. Vamos a orar. Ahora, mi querido amigo, que has venido quizás por primera vez, quiero hablarte a ti. Sabes que Cristo es la estrella de la mañana y solamente en Él podemos tener comunión.
Pero la única manera de poder tener comunión con Cristo es a través de su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz. Y Él quiere tener comunión contigo. Y si tú no tienes comunión con Él, hoy lo puedes tener. Sabes que Cristo vino a este mundo a morir por tus pecados y mis pecados. Derramó toda su sangre en aquella cruz para perdonar tus pecados y perdonar mis pecados. Y Él quiere darte vida y te la quiere dar en abundancia. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptarla en tu corazón. No tienes que hacer obras, porque la obra principal la hizo Cristo en aquella cruz. Lo único que tú tienes que hacer es creer lo que Él hizo en aquella cruz y recibirle en tu corazón. Es todo lo que tienes que hacer y podrás tener comunión plena con Cristo. Yo voy a hacer una oración. Orar significa hablar con Dios. Y si nunca le has pedido a Cristo de tener comunión con Él, de que Él te salve, hoy se lo puedes pedir. Me gustaría que tú repitieras esta oración entendiendo lo que estás diciendo, pero creyendo de que Dios te está escuchando. Dile así, en el silencio de tu corazón: querido Dios, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mandaste a tu Hijo a morir por mí, que derramaste tu sangre preciosa en aquella cruz para el perdón de mis pecados, para limpiar mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que entres a mi corazón, que me des la vida eterna. Quiero tener comunión plena contigo, Cristo. Gracias, en Cristo Jesús. Aún permaneciendo así, nadie está hablando ni mirando. Me gustaría saber si hubo una persona que le dijo a Cristo: sí, yo le pido a Cristo hoy. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más le pidió a Cristo que hay que levante su mano? Amén, gracias a Dios. Puedo ver tu mano, gracias a Dios. ¿Alguien más le pidió a Cristo plena comunión? Amén, gracias a Dios. Puedo ver tu mano. Amén, gracias a Dios. Puedo ver. Créele a Cristo. Ahora, mi querido hermano, quiero animarte, desafiarte, que mostremos una verdadera identidad. Y si hay algo que nos tengamos que arrepentir, es ahora con Cristo. Pídele perdón. Aún es tiempo. Aún hay tiempo para que podamos reflejar su luz como la estrella de la mañana. Desafíate ahí en tu corazón. Padre Celestial, muchas gracias. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana que está aquí. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.